¿Qué tal? Bueno, vamos a dar comienzo al nuevo video de fuerzas intermoleculares. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares estamos hablando de interacciones entre dos moléculas. Y cuando hablamos de moléculas estamos haciendo clara alusión a que las moléculas pertenecen a compuestos covalentes. Recordando que los compuestos iónicos forman redes cristalinas y no se encuentran con el movimiento que tienen las moléculas, ni las interacciones que tienen las moléculas. Así que ya estamos compartiendo el power. Acá está, arrancamos. Las fuerzas intermoleculares se clasifican en un grupo, se denominan fuerzas de Van der Waals o Van der Waals. Tenemos lo que se conoce con el nombre de fuerzas electrostáticas, y tenemos dos tipos de fuerzas electrostáticas. Una que se llaman dipolos permanentes o de Keeson, sería entre moléculas polares, es decir, que yo tengo una interacción con dos moléculas de la misma especie química o de distinta especie química que tienen polaridad de forma natural. Y dentro de este grupo tenemos que hacer un apartado a las que se conocen como enlaces dipolo-dipolo muy fuertes entre el hidrógeno y el flúor, el hidrógeno y el oxígeno, y el hidrógeno y el nitrógeno, que se llaman uniones puente-hidrógeno. El otro tipo de fuerzas electrostáticas son las ion-dipolo, que son fuerzas justamente entre un ion, es decir, que una partícula proveniente de un compuesto iónico, y moléculas polares. Por otro lado, tenemos lo que se conoce con el nombre de fuerzas inductivas. También tenemos en esta categoría dos tipos de interacciones. Unas que se llaman dipolo-dipolo inducido o Debye, y las que son ion dipolo inducido, ion molécula no polar. Es decir, estas son interacciones entre un ion proveniente de un compuesto iónico con una molécula no polar. Y por último, tenemos lo que se conoce con el nombre de fuerzas dispersivas, la última categoría de fuerzas intermoleculares, que también se la conocen con el nombre de fuerzas de London o dipoles temporales. Son interacciones entre moléculas no polares. ¿Cuál es el sentido de poder entender este tipo de fuerzas? Porque lo que vamos a hacer nosotros es tratar de predecir características de cada uno de los compuestos. Es decir, por ejemplo, a temperatura y a presión ambiente, cuáles pueden ser sólidos, líquidos, cuáles se disuelven en agua, cuáles no se disuelven en agua, cuáles tienen puntos de ebullición más elevados o puntos de fusión más elevados que otros. Todas esas características que acabo de enunciar quedan determinadas por las fuerzas intermoleculares. No es el único parámetro que uno tiene que evaluar, porque los estados de agregación no solamente dependen de estas fuerzas moleculares, sino también, obviamente, de la temperatura a que se encuentra mi sistema. Empecemos por el primero, que eran fuerzas electrostáticas. La ion dipolo eran fuerzas electrostáticas. Habíamos dicho que el ion dipolo son interacciones entre especies cargadas, iones atómicos, con los moleculares, con dipolo-dipolo. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo. El agua, vimos en el vídeo anterior, es un compuesto covalente polar, y el sodio. Esto representaría, por ejemplo, la interacción entre un ion y una molécula polar. El par sería sodio positivo, agua. Esto claramente es cuando yo disuelvo agua, sale en agua, donde el efecto de solvatación que tiene el agua hace que se separe la unión iónica, el sodio
atraiga a la parte de polaridad negativa de la molécula del agua, es decir, a donde se encuentra el oxígeno, mientras que el cloro, como carga negativa, atraerá la parte positiva de la molécula de agua, que son los hidrógenos, es la región donde se encuentran los hidrógenos. Los sólidos iónicos se disocian en agua, el agua compensa la carga de los iones, permitiendo la solubilización de los mismos. Acá tenemos un tipo de interacciones, el sodio con el agua, el magnesio con el agua, funciona con la misma lógica. Después tenemos las dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo serían interacciones entre compuestos polares covalentes, ¿sí? Es una interacción atractiva entre dipolos permanentes, ahí falta la palabra dipolo, son interacciones entre moléculas polares. Las fuerzas de unión intermolecular aumentan con el momento dipolar y la polaridad de la molécula, es decir, con el tamaño. Ahí puse masa molar, ¿sí? Sería cuánto es la masa de la molécula. También se puede interpretar un poco por la cantidad de protones que posee la molécula. La molécula con que tiene más protones, que tiene más carga, va a tener más polaridad. Acá lo que dice es que la fuerza de atracción de este tipo aumenta con el momento dipolar. Si tengo moléculas que tienen la misma cantidad de protones, Por ejemplo, acá tenemos moléculas que es la misma especie química, son compuestos similares, es el mismo. Entonces acá tenemos un dipolo, la parte negativa de la molécula atrae a la parte positiva, y estas son las interacciones que son dipolo-dipolo. Y esto justifica un poco si el compuesto se puede encontrar en estado líquido o en estado sólido por las atracciones, mientras que en el otro hay una solubilización. Acá dice que se alinean de manera de maximizar las atracciones y disminuir la repulsión, es decir, que se van a ubicar las partes positivas con las partes negativas y viceversa. Acá tenemos un tipo, estas serían dos moléculas distintas. Fíjense que acá tengo el oxígeno, que es negativo, y en esta molécula que hicimos nosotros en el video anterior, una similar, el momento dipolar, esta es la parte positiva, interactúa la parte positiva de esta con la parte negativa de esto. Acá, por ejemplo, tenemos el cloroformo con el metanol. Otras moléculas que tenemos son otras fuerzas que tenemos son las que se llaman unión puente-hidrógeno. La unión puente-hidrógeno es un dipolo-dipolo. Lo que pasa es que es un dipolo-dipolo especial, como dice ahí el recuadro, y se da específicamente entre moléculas, es decir, dos moléculas, donde en ambas yo tenga interacciones hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor. ¿Sí? O sea, si yo tengo una molécula que tiene hidrógeno, carbono, con otra que tiene hidrógeno, flúor, no hay puente hidrógeno. Tiene que ser, por ejemplo, agua con el amoníaco, ¿sí? El agua tiene oxígeno e hidrógeno, el amoníaco tiene hidrógeno e hidrógeno. Eso funciona como puente hidrógeno. O puede ser, por ejemplo, agua con agua, amoníaco con amoníaco. Acá tenemos, por ejemplo, la interacción entre el oxígeno negativo del agua y el hidrógeno positivo del de la molécula vecina. Este sería un puente hidrógeno. Es un dipolo. Es un dipolo. Acá tenemos los tres tipos. Aquí tendremos tres moléculas que tienen puente hidrógeno. ¿Qué característica? ¿Por qué uno tiene que aclarar el puente hidrógeno como sacándolo de un dipolo-dipolo? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, la lógica es la siguiente. Cuando yo tengo un compuesto en química que frente a una definición no responde de la manera que lo estoy definiendo, entonces tengo que
redefinir si lo que estoy diciendo lo alcanza. Y si no lo alcanza, tengo que justificar por qué una molécula deja de tener ese comportamiento. Y lo vamos a ver acá. Las magnitudes de las energías promedio de los enlaces de hidrógeno son mayores que las interacciones dipolo-dipolo. ¿Qué me está diciendo esto? Que en el puente hidrógeno, la atracción que yo tengo, que también aparece en el dipolo-dipolo, es muchísimo más grande. La primera evidencia o sea, ¿dónde surge esto? ¿Por qué es tan grande? Y ahora lo vamos a ver en el siguiente cuadro, donde vamos a comparar una serie de moléculas de distinto grupo. Acá tenemos el hidrógeno y el azufre, el hidrógeno y el selenio, el hidrógeno y el telurio, son todos del grupo 16. Acá tenemos la temperatura de ebullición, también tenemos la del grupo 15 y tenemos la del grupo 17, que es la del cloro. Y aparte, la del grupo 14, que es la del carbono. Nosotros vemos que el sulfuro de hidrógeno tiene una temperatura de ebullición menor que la del selenio y la del selenio menor que la del telurio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque al tener más electrones la molécula del telurio y el hidrógeno que la del azufre y el hidrógeno, vamos a ver ahora un poquito más adelante que aparecen unas fuerzas que se llaman de London y provocan un efecto que se llama la polarizabilidad. Lo que sí vamos a explicar por ahora es que al aumentar el número de carga de una molécula, hay una fuerza que no es esta, que también aumenta. Entonces yo puedo justificar este ascenso de los puntos de ebullición porque tengo más carga en este compuesto, positiva y negativa, no me importa, pero aumenta, que la del selenio y que la que tiene el azufre. Entonces, lo que uno tiende a suponer es que como el oxígeno tiene menos protones que los que tiene el azufre, de hecho el oxígeno tiene 8, el azufre tiene 16 y el selenio tiene 34 y creo que el telurio tiene 50 y déjenme pensar cuántos tiene el selenio, tiene 50 y 52, perdón, lo tuve que buscar, acá lo tenemos, vamos a poner un plano, mi celular, no se ve, qué malo, bueno, tiene 52, créanme, tiene 52 protones, 52 protones tiene el telurio, 2 más del hidrógeno serían 54, bueno, entonces al tener más protones, el telurio y el hidrógeno que el selenio, así se justifica. Pero el agua tendría que tener una temperatura de ebullición menor que la que tiene el sulfuro de hidrógeno, que acá lo tenemos, serán aproximadamente unos menos 60 grados bajo cero. El agua tendría que estar menor a 60 grados bajo cero. Pero la temperatura de ebullición del agua es 100 grados. What the fuck, ¿por qué pasa eso? Entonces la química, frente a la primera explicación de que aumenta la cantidad de electrones, por eso cambia la temperatura de ebullición, con el agua no aplica eso, entonces la explicación que se da es que las interacciones dipolo-dipolo que tiene el agua supera ampliamente cualquier dipolo promedio, haciendo que esté en estado líquido. Entonces, como esa fuerza no es igual que la interacción dipolo-dipolo, la llamamos unión puente-hidrógeno. ¿Por qué unión puente-hidrógeno? Porque tiene la intensidad de una unión química, es decir, cuando uno hacía los electrones que compartían, bueno, cuando yo hago esos electrones que se comparten entre dos átomos para estar unidos, esas son fuerzas muy elevadas. De hecho, yo puedo calentando romper fuerzas interactivas intermoleculares como que el agua hierva, pero nunca voy a poder, por calor solamente, separar el hidrógeno del oxígeno. Entonces, como tiene una intensidad 100 veces mayor que un dipolo-dipolo, entonces se la separa y se la pone en la categoría
unión puente hidrógeno. Lo mismo pasa con el fluoruro de hidrógeno y con el amoníaco. Fíjense en el caso del metano, que está acá, como el metano sí tiene una temperatura de ebullición mucho menor que el hidruro de silicio o el silano, porque, bueno, en este caso, cuando hagan ustedes la geometría y los momentos dipolares, esta es una molécula no polar y que sí aumenta la temperatura de ebullición por el efecto que hablaba hace un rato de la polarizabilidad. Por eso se justifica que el agua se encuentra en estado líquido y entran en la categoría de unión puente hidrógeno esos tres átomos con el hidrógeno. Ahí tenemos la explicación de la estructura del hielo. Imagínense, tengan en cuenta esto, una cosa muy llamativa, es tanta la repulsión, cuando yo bajo la temperatura, y es tanta la atracción que tengo, que en un punto empieza a generar repulsión. Y el agua es una de las pocas sustancias que cuando yo bajo la temperatura, en vez de contraer el volumen, se expande, aumenta, se dilata y entonces uno cuando pone agua en la cubetera, siempre el volumen de hielo va a ser mayor que el volumen de agua. Hagan la prueba con una botella plástica, llénenla con agua hasta el tope, ciérrenla con mucho cuidado, pónganla y van a ver que es más, a veces suele salirse la tapa, porque se dilata el agua, se dilata y esa dilatación, a la misma masa aumentarle el volumen, el sólido en el agua baja la densidad y vemos que los cubitos o el hielo flota en el líquido, que generalmente cuando yo tengo una misma especie química y pongo en interacción su sólido con su líquido, los sólidos suelen contraerse con el frío y suelen ir al fondo. En el caso del agua no, y justifica la vida en la Tierra y posibilita un montón de explicaciones que tienen que ver también con la biología. En la formación del ADN, en la doble helicoide, intervienen este tipo de interacciones electrostáticas generando la doble hélice. Después tenemos el dipolo inducido. Estas son fuerzas inductivas. El dipolo inducido es cuando yo tengo una molécula que tiene polaridad y la tengo interactuando con una molécula que no tiene polaridad. Por ejemplo, agua y oxígeno 2. El agua y el oxígeno 2, el agua que es polar, el oxígeno 2 es no polar. Cuando la parte negativa del oxígeno se acerca, del oxígeno del agua, se acerca al oxígeno, va a provocar un corrimiento de los electrones que tiene el oxígeno de acá, van a migrar hacia el otro oxígeno, generando un dipolo. Se llama inducido porque claramente hay una inducción de la polaridad de la molécula de agua sobre la molécula del oxígeno, generando polaridad en la molécula del oxígeno. La probabilidad de que se genere un momento dipolar inducido depende de la magnitud del momento dipolar de la molécula, o sea, qué tan intenso sea esto, como de la polarizabilidad del átomo de la molécula no polar. O sea, este tiene una baja polarizabilidad, este tiene un alto momento dipolar, puede haber un dipolo tranquilamente. Otras son ion dipolo inducido. Bueno, estas, en vez de usar una molécula polar con carga, vamos a usar un ion que viene de algún compuesto iónico, alguna sal, como cloruro de sodio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo puedo acá tener un catión sodio que se acerca a una molécula, por ejemplo, de cloro, que es no polar. Cuando la carga positiva se acerca a esta región de la molécula, parecido a la anterior, voy a tener una distribución de carga negativa cercano al lugar donde se encuentra el catión. Acá tenemos el delta negativo y del otro lado será positivo. Lo mismo si yo pongo, por ejemplo, un anión, va a polarizar a esta molécula
de manera inversa. Va a estar la parte positiva cercana al cloro de la izquierda y la parte negativa del otro lado. La probabilidad que se genere un momento dipolar inducido depende también, como vimos, del momento dipolar de la molécula, como la polarizabilidad del átomo de la molécula no polar. Fuerzas dispersivas, que son las fuerzas de London. Las fuerzas dispersivas son las fuerzas que están involucradas entre dos átomos o moléculas no polares. Es una interacción atractiva en dipolos instantáneos o fluctuaciones en la distribución de la carga de un átomo o de una molécula no polar. Vamos a tratar de poner esto en palabras que se entiendan. Los electrones, cuando están formando una unión, no están fijos, como uno lo ponía en la unión, que se enfrentaban un electrón con otro electrón, dice, estamos haciendo una covalente simple. Bueno, no, eso no está sucediendo, por eso es que yo, cuando explico uniones químicas, no enlazo en un lazo de los pares de electrones compartidos, porque da como una sensación de que es algo estático, y esto no es estático. Uno siempre tiene que recordar, cuando está tratando de interpretar estos fenómenos, que los electrones son una función de probabilidad, es una onda de probabilidad, y cuando uno los pone entre medio de dos átomos, dice que hay mayor probabilidad de encontrarlos en esa región internuclear entre los núcleos. Pero no quiere decir que no puedan estar en algún momento en alguna otra región. ¿Sí? Puede ser random que en algún instante determinado haya más electrones en alguna región de la molécula no polar que en otra, y se genera una fluctuación de pasar algo no polar a polar. Eso es un dipolo instantáneo, es una fluctuación, es un corrimiento aleatorio de los electrones en la nube de electrones. Ahora, si mi compuesto, que fluctúa la carga y a veces es polar y muchas veces es no polar, tiene cerca una molécula que no tiene polaridad, cuando adquiere aleatoriamente carga, induce a la vecina o una carga. Es decir, que si en un momento mi molécula aparece con, por ejemplo, acá tengo un corrimiento y tengo más carga positiva de este lado que de este, a mi vecina va a distorsionarle la nube generando un dipolo. Por eso se llama dipolo instantáneo, porque se da en un instante, y obviamente tiene que haber proximidad, es decir, que si mi molécula, por eso hablaba de la polarizabilidad, el coso, cuanto más masa tenga, cuanto más protones tenga, más polarizabilidad. Ahora vamos a explicar lo que es la polarizabilidad. Tiene. Entonces, cuando tengo más probabilidad, primero, de que se me produzca una inducción, segundo, que a una determinada temperatura va a ser más lenta y las voy a tener un poco más agrupadas, y al tenerlas más agrupadas, esta fluctuación afecta mucho más rápido a las restantes. Vamos a ver cómo es que acá tenemos la polarizabilidad. Es la capacidad que tiene una molécula, un átomo, de deformar, distorsionar la nube electrónica en presencia de un dipolo o carga. Imaginemos esto. Acá tengo los electrones random, acá tengo las moléculas no polarizadas. O los átomos, puede ser un átomo no polar, perfectamente. Un átomo de helio, no sé. Supongamos que acá los electrones de esta en un momento se distribuyan hacia acá, y esta va a tener polaridad instantánea y esta no. Si una molécula no polar sufre una fluctuación temporal, en su distribución adquirirá polaridad. Acá tenemos como estos electrones que están desplazados random en esta región de la molécula me generan carga negativa acá, carga positiva acá. Y ahora viene el otro fenómeno, que es el de la inducción. Estos electrones negativos hacen que estos electrones se migren para el otro lado, exponiendo más la parte positiva, y ahí tenemos el efecto de la polarizabilidad.
¿Cómo se incrementa la polarizabilidad? Que era un poco lo que estábamos hablando. Se incrementa a medida que aumenta el número de electrones y se hace más difuso la nube. Es decir, cuanto más electrones tengo, más probabilidad de fluctuaciones voy a tener. Eso es lo que está diciendo. Las fuerzas dispersivas aumentan con la masa molar. Cuando hablamos de la masa molar o la masa molecular, estamos hablando de el número másico, ¿sí? Fíjense, o podemos ver la masa atómica en la tabla periódica, y cuanto más masa atómica tenga una sustancia, mayor probabilidad de que este fenómeno suceda y con mayor intensidad. De hecho, por ejemplo, el asfalto es una sustancia recontra no polar, sin embargo es sólida. Y es sólida porque una molécula de asfalto puede tener como más de 20 átomos de carbono. Entonces, si bien son fuerzas débiles estas, pero son fuerzas variables porque aumenta la intensidad de la fuerza con la cantidad de partículas que formen mi molécula. O sea, cuanto más protones y neutrones tenga mi molécula, más fuerzas de London voy a tener, mayor va a ser la intensidad con que se atraigan entre sí las moléculas. Por eso puedo justificar por qué muchos compuestos que son covalentes no polares se encuentran en estado sólido. Todas las moléculas poseen fuerzas de London. Las dipolos también poseen fuerzas de London. Lo que pasa es que además de tener las fuerzas de London, tienen la fuerza propia del dipolo, o sea, tienen dos tipos de fuerzas intermoleculares. Cuanto más polarizable es una molécula, mayor será la fuerza de atracción con otras moléculas, y las fuerzas de London se hacen más importantes, es decir, que aumentan. Fijémonos en este cuadro que tenemos acá átomos, que ya sabemos que se encuentran en forma de átomo, que no forman ni aniones ni cationes, y acá moléculas no polares. Fíjense cómo aumenta la temperatura, acá es en Kelvin, no importa cuánto es la temperatura, pero tenemos el flúor que son 85 Kelvin, hasta el yodo que son 457 Kelvin, recordando que la temperatura en Kelvin es 273 más la temperatura en grados centígrados, o sea que el yodo podemos decir que a temperatura ambiente se lo encuentra en estado sólido. Acá tenemos la serie del grupo 18 de los gases nobles, que tenemos de 4,6 Kelvin, casi cero, podemos decir, del helio, hasta el xenón, que es 166 Kelvin. Bueno, conclusiones. Nosotros, para poder determinar las fuerzas intermoleculares, primero tenemos que hacer bien la unión química, después ver la geometría, primero la geometría electrónica, ojo al piojo, luego la geometría molecular, luego poner los momentos dipolares de los enlaces, concluir si tiene o no polaridad, y después, con toda esa data, buscar cuáles de estas fuerzas son las que se presentan, cuáles de estas fuerzas que acabamos de explicar son las fuerzas que presentan de atracción estas moléculas, y podemos decir si son puente hidrógeno, dipolo-dipolo, London puente hidrógeno, London dipolo, o cualquiera de las que estuvimos viendo. Bueno, chicos, lo prometido es deuda. Yo ya subí lo que necesitaban ustedes. En los próximos videos voy a subir ejercicios resueltos con toda esta explicación. Como siempre, like, comentarios, los que quieran, y suscríbanse. Nos estamos viendo. Chao, chao.